Buenas noches, es un placer estar de vuelta con ustedes hoy en el programa número 61 de Economía al Cuadrado. Hoy va a ser la continuación de la semana pasada y vamos a seguir desenmascarando la teoría marxista de la explotación, la teoría marxista de la plusvalía, que estamos demostrando que es un error científico, que es una estafa intelectual, que es una mentira moral. Habíamos dejado el programa pasado, el programa número 60, en el punto donde cual habíamos demostrado que no existe la explotación al obrero que invoca el marxismo. Es mentira que el obrero recibe menos de lo que contribuye en el proceso de producción. Y habíamos explicado que en realidad el obrero recibe la productividad marginal de su trabajo descontada en el tiempo. Y en realidad el marxismo lo que pretende es que hoy en día, cuando el obrero cobra el salario, el obrero reciba el valor de intercambio futuro de un bien que todavía no está producido y de un bien que todavía no se vendió. Entonces, en realidad, el marxismo lo que busca es que el trabajador, pretendiendo que reciba el valor de cambio del bien que se va a obtener en el futuro, lo que está pretendiendo el marxismo es que al trabajador se le pague más que su aporte. ¿Por qué? Porque el grave error de la teoría marxista es que desconoce el valor del tiempo. Y esto lo explicamos muy bien en este gráfico, que le pido al señor director que lo ponga en pantalla. Es muy sencillo. La diferencia entre el valor futuro del bien y lo que se le paga al trabajador en el presente no es un robo del capitalista, sino que es la tasa social de preferencia temporal. Es la tasa social de preferencia temporal que ¿qué tiene adentro? Tiene el riesgo y la incertidumbre inherentes al tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el valor de algo hoy en el presente que de algo similar en el futuro. Los agentes económicos, nosotros, tenemos preferencia temporal por el presente. A todas las condiciones iguales, nosotros vamos a preferir lo que tenemos hoy en día, en el presente. Y vamos a estar dispuestos a renunciar a eso que tenemos hoy en el presente, sí, solo si recibimos más en el futuro. Entonces, esa tasa de interés, que es la preferencia temporal, a la cual se descuenta la productividad marginal del trabajo que recibe el trabajador, no es explotación. Justamente es el valor del tiempo, es la tasa de preferencia temporal. A mayor tiempo, mayor incertidumbre, mayor riesgo. A mayor riesgo, mayor incertidumbre, mayor preferencia por el presente, mayor tasa, por lo cual mayor diferencia entre el valor de intercambio o de cambio futuro del bien y lo que se le paga en concepto de productividad marginal del trabajo descontado a la tasa de preferencia temporal hoy en día en el presente. Habíamos dicho, a ver, el trabajador quiere cobrar el valor de cambio del bien al cual contribuye en el proceso de producción, que hoy en día no está terminado, que todavía no se enajenó. Bueno, que se haga cooperativista, que
espere que pase el tiempo y que asuma el riesgo y la incertidumbre que asumen los capitalistas. Vayamos al siguiente gráfico. Siguiendo con la crítica de la teoría de explotación de Rodbertus, hay que decir que la teoría marxista de la explotación, desarrollada en primer lugar por Rodbertus, todavía no llegamos a la versión de Marx, cae en el problema de la circularidad, el problema del huevo y la gallina. ¿Qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La gallina o el huevo? ¿Vieron cuando ponen fórmulas en el Excel y hacen referencias entre variables y el Excel le salta con un cartelito y dice problema de circularidad? Bueno, es un error. Bueno, en ese error cae la teoría de la explotación marxista de Rodbertus. Señor director, ponga la placa, por favor. Es muy simple. ¿Qué sostiene esta teoría? Que si el trabajo incorporado es quien determina el valor de los bienes económicos y a su vez el trabajo se encuentra determinado en lo que afecta a su valor, a su valoración se refiere por el valor de los bienes económicos que son necesarios para reproducirlo, para mantener la capacidad del trabajador, se termina cayendo en una circularidad. ¿Por qué? Porque el trabajo, según ellos, determina el valor objetivo intrínseco de los bienes, pero la capacidad de dicho trabajo para seguir reproduciendo los bienes con valor objetivo depende a su vez del valor de dichos bienes que son utilizados por el trabajador. Entonces, como muestra esta placa, acá lo vemos, terminamos en la circularidad, el problema de la gallina, el huevo y la gallina, ¿qué está primero? Y vemos cómo la serpiente socialista fracasa en su autodestrucción. Vemos la circularidad, cómo la serpiente se come su propio cuerpo, su propia cola, reflejando la inconsistencia de la teoría de la explotación de Rodbertus, que de hecho es muy sencillo, esto no hay que poner tanta metáfora. Puede haber dos bienes con, como ya dijimos, la misma cantidad de trabajo incorporado, como un vino, y uno tener mucho más valor que el otro, aún con el mismo trabajo incorporado. Un vino añejado 9 meses y un vino añejado 5 años. Tiene el mismo trabajo incorporado, pero el de 5 años tiene mayor valor. ¿Por qué? Porque la mente de los individuos proyectan un valor subjetivo sobre el vino de 5 años mayor que el valor subjetivo que proyectan sobre el vino de 9 meses. ¿Por qué? Vaya a saber por qué, por la subjetividad, porque al paladar le parece más rico, pero que esto que refleja, que también importa el valor del tiempo, y es una variable totalmente ignorada por la teoría de la explotación marxista. Redondeando las críticas de la teoría de la explotación Rodbertus, ¿qué nos encontramos? Uno, pongamos la placa así los televidentes lo pueden ver. Uno, el valor es subjetivo, no es objetivo, no depende del trabajo incorporado en la producción. El valor no es algo intrínseco de los bienes. En cambio, el valor de un bien surge de la proyección mental que el hombre haga con respecto a ese bien y la utilidad que dicho bien le puede brindar subjetivamente a dicho hombre como un medio para alcanzar un determinado fin. Si no hay proyección mental, por más que tenga mucho trabajo, el bien subjetivamente va a tener valor cero. Un musulmán muy practicante, por ejemplo, al mejor whisky del mundo, le da valor subjetivo cero. Los bienes no tienen valor
incorporado per se. Y es más, el valor de los bienes puede cambiar y dicho cambio va a provenir de justamente de cómo van cambiando las valoraciones subjetivas que cada uno de nosotros hacemos pertinentemente en nuestra cabeza sobre la valoración subjetiva de dicho bien y cómo nos va a servir como medio para alcanzar nuestros fines. A ver, los precios de mercado son determinados por valoraciones subjetivas. El precio de mercado de un jamón es determinado por el consumidor, que subjetivamente determina el valor del jamón a partir de sus curvas de preferencias, sus gustos, sus necesidades en un determinado marco de escasez. Dados sus preferencias, sus gustos, sus necesidades, a mayor jamón, su valoración subjetiva obviamente se va a reducir. Entonces, ¿qué se desprende, como dice acá esta placa? Estuvimos siempre engañados y como pueden ver este engaño proviene de la teoría clásica británica que después se anida en la teoría marxista de la explotación. ¿Qué quiero decir? Vivimos engañados. No es que los costos determinan el valor de un bien, no es que el bien tiene un valor objetivo intrínseco per se que está sujeto a la cantidad de trabajo. No, el valor es subjetivo, lo determinan las preferencias y las valoraciones subjetivas del consumidor. Y a partir de esa valoración subjetiva que el mercado hace de un bien, se determina el precio, y es el precio final del bien el que determina cuánto el empresario va a pagar en cada etapa del proceso productivo en función de su valoración subjetiva y estimaciones de después de cuánto va a vender ese bien en el futuro. Entonces, habiendo dejado y explicado en el anterior programa número 60 la teoría de la explotación de Rodbertus, habiendo seguido en este programa, ahora vamos a pasar a la teoría de la explotación de Marx, de Carlos Marx, con su concepto de plusvalía. Carlos Marx hizo 6 innovaciones, le agregó 6 innovaciones a la teoría de Rodbertus, porque en realidad el bagaje pseudocientífico intelectual de la teoría marxista lo edifica, construye erróneamente Rodbertus. Marx simplemente le agrega mucho mejor marketing y 6 innovaciones que ahora vamos a ir viendo. ¿Cuál es la primera innovación de Marx? Marx, como bien indica esta placa, que la vamos a ir poniendo varias veces a medida que hablo, utiliza por primera vez la teoría, o la metodología, mejor dicho, dialéctica de Hegel, que está compuesta por tesis, antetesis y síntesis. A ver, esta metodología dialéctica que emerge del materialismo histórico dice que el origen de todo son las fuerzas productivas, la tecnología, que las fuerzas productivas, la tecnología, determinan las relaciones de producción, que son, por ejemplo, las reglas legales, los regímenes de propiedad, y dando lugar de esa manera, a su vez, a la estructura económica de la sociedad. Marx plantea que tanto la estructura económica de la sociedad y las relaciones de producción de la sociedad son determinadas por la tecnología existente, por las fuerzas de producción. Y que a partir de las fuerzas de producción y la construcción que van
determinando, eso determina la estructura social más grande, que es Marx llama la superestructura de la sociedad, que ahí tiene adentro la religión, la filosofía, la doctrina legal, el estadio de conocimientos de las ciencias naturales que tenga la física, la química, la sociedad en un determinado momento del tiempo. Todo es explicado originalmente por las fuerzas de producción. La tecnología. ¿Qué sucede? Es que las cosas no son así como plantea Marx. Entra en una gran incoherencia, porque cuando miramos la evolución de la civilización, la evolución del hombre, nos damos cuenta que las fuerzas productivas, las tecnologías, van cambiando, se van alterando a lo largo del tiempo, pero la superestructura de la sociedad, con la doctrina legal, la religión, la filosofía, no cambian. O a lo sumo cambian mucho menos o mucho más lentamente. Entonces, la primera innovación de Marx entra en una gran contradicción, porque ¿cómo puede ser que el origen de todo cambie y lo que es determinado por ese origen que cambia permanentemente y cada vez más rápidamente, más rápido en el siglo XXI que en el XX y a su vez más rápido que en el XIX? La superestructura que es determinada por esto que cambie no cambia. Primera afirmación. No sucede esto que dice Marx, es inconsistente. Segundo, si las fuerzas productivas cambian y la superestructura no cambia, ¿de dónde sale la tecnología? Pregunta, ¿no la estarás pifiando, Marx? ¿No estarás viendo las cosas en tu primera innovación exactamente al revés de lo que planteás? ¿No será que la superestructura y el estadio de la ciencia, veamos el gráfico por favor, ¿no será que la superestructura, las ciencias naturales, la doctrina legal, la religión y la filosofía son todo un gran conjunto de información que crea o que permite dar lugar a la tecnología y la causalidad es exactamente al revés? Bueno, la afirmación es esta. Mises, como muestra, demuestra que la causalidad es exactamente al revés que lo que plantea Marx. Las herramientas materiales, las fuerzas productivas, la tecnología son el resultado de un proceso dinámico mental, de una forma de razonar, de un proceso de ideas que crea permanentemente nueva información, descubre nueva información que permite coordinar los desajustes que hay entre los diferentes agentes de la sociedad. Es más, esta superestructura es la que permite en un determinado contexto que las relaciones de producción terminen determinando, por ejemplo, la tecnología. La superestructura crea, por ejemplo, mercado de capitales, mercados bancarios, cada vez más desarrollados, cada vez más aceitados, o sea, más eficientes relaciones de producción que permiten canalizar más ahorro hacia la inversión, justamente permitiendo un avance de la tecnología cada vez más vertiginoso. Como pueden ver, la primera innovación de Marx es inconsistente y en todo caso la causalidad es exactamente al revés
de lo que pensaba Carlos Marx. Pero no terminan los problemas con esta innovación que plantea Carlos Marx. Esta primera innovación tiene otro gran problema. Pasemos a ver esta placa. ¿Cuál es el segundo problema que tiene esta primera innovación de Carlos Marx? Es que Carlos Marx plantea que hay un determinado momento de la sociedad donde los modos de producción, las relaciones de producción, o sea, las reglas legales, el sistema de propiedad privado, entran en conflicto con la fuerza de producción. Marx sostenía que hay un momento que el estadio de mercado de capitales, el estadio del mercado bancario, las reglas, las leyes o el sistema de producción, el sistema de propiedad privada, entra en conflicto con el desarrollo tecnológico, con las fuerzas productivas, ahogándolo, no dejándolo desarrollarse. Entonces, él arbitrariamente, porque se le ocurre, dice que ese conflicto va a ser corregido, arreglado con la revolución del proletariado. En ese estadio es donde entra la revolución del proletariado para justamente venir a subsanar esa tirantez, ese conflicto entre las relaciones de producción y la estructura económica que no dejaba crecer a las fuerzas productivas. Obviamente, esto lo que persigue es una intención a priori de Marx. Marx inventa todo un pseudo desarrollo científico para tratar de avalar un objetivo que él tiene preestablecido a priori, ex ante, que es la revolución del proletariado, que es en realidad lo que busca justificar por todos los medios y termina haciéndolo con un andamiaje pseudo intelectual científico que estamos viendo juntos que es equivocado. Segunda innovación. Marx, ¿qué sostiene? Acá Carlos Marx es muy pillo. ¿Qué hace Marx? Marx dice, bueno, yo me voy a ocupar del valor, de estudiar el valor trabajo solamente de las mercancías, solamente de los commodities. Y Marx define commodities o mercancías justamente como los bienes que son o que tienen solamente trabajo humano, que son producidos con trabajo humano. O sea, Marx a propósito acota su universo de investigación. ¿Por qué? Porque como muestra muy bien esta placa, Marx achicando el universo de estudio, lo que busca es evitar que lo critiquen, evitar que lo corran de atrás con el argumento de que hay muchos bienes que tienen valor económico y que no tienen trabajo incorporado, como puede ser, por ejemplo, agua de un manantial corriendo al costado de un lugar árido en el cual ustedes, cuando ven el agua, subjetivamente proyectan valor económico de ese agua para ustedes mismos, que les sirve para satisfacer sus necesidades. Obviamente, acá Marx podría haber enmendado este grave error, porque el tomo 2 y el tomo 3 fueron editados después de 1871, después del libro Principios de Economía de Menger, donde Menger inicia la revolución subjetivista y explica que ningún bien tiene valor objetivo per se, ningún bien tiene valor porque tiene incluida determinada cantidad de trabajo,
sino que un bien tiene valor y dicho valor no es objetivo, sino subjetivo. Y parte de las valoraciones subjetivas que hacen los individuos. La tercera innovación, que la voy a dejar para el próximo programa, es que Marx usa, como muy bien muestra esta placa, la teoría aristotélica, que dice que los cambios implican igualdad. De ahí que para que haya cambios debe haber un denominador común. Y el denominador común que él trae a colación es justamente el trabajo. Marx dice que el común denominador para el intercambio de bienes debe ser la cantidad de trabajo incorporado en los bienes. Acá no hay ninguna rigurosidad científica. Marx podría haber utilizado cualquier otro común denominador. Por ejemplo, el peso de los bienes, la escasez, la rareza, pero obviamente y arbitrariamente traído de los pelos sin ninguna rigurosidad científica, Marx utiliza como común denominador el trabajo que tiene incluido los bienes. ¿Por qué? Porque utilizar el trabajo le es funcional. ¿Funcional a qué? A ir en pos de su objetivo inicial preestablecido antes de ponerse a escribir todo eso, que es la revolución del proletariado, del trabajador. Porque él necesita hablar de que los intercambios se hacen con el común denominador trabajo para poder sustentar el objetivo que realmente tiene, que es decir que los trabajadores son explotados, que los trabajadores no reciben como paga el valor de lo que producen para poder así incitar a la revolución. Desde este punto de vista está claro que esto es una estafa intelectual, que se quiere revestir de un aparente cientificismo a todo un razonamiento falaz, mentiroso, que solamente pretende justificar una conclusión que en realidad es un deseo que está preestablecido desde el punto inicial de la teoría y que no tiene otro objetivo que validar pseudocientíficamente un accionar político, que era la revolución. Bueno, llegamos hasta acá en el programa número 61, pudimos ver las primeras 3 innovaciones de Marx, o sea, la mitad, porque él hace 6 innovaciones a la teoría de Rodbertus, y en el próximo programa vamos a seguir mostrando lo falaz, el error científico que es la teoría marxista de la plusvalía, una verdadera estafa intelectual sin ninguna rigurosidad científica que la educación a lo largo y a lo ancho de todo el sistema educativo, tanto primaria, secundaria como universidad, no se dedica a explicar por qué está mal. Buenas noches y hasta la próxima semana.